Se ha dicho y con razón que el género de novela policíaca, el género de novela negra o el thriller político no es más que una lupa, una exageración de la realidad para hacerla más visible. Pero incluso un detective privado tipo Sherlock Holmes en México pues aparecería en una zanja al tercer día de estar haciendo preguntas incómodas. Cada semana nos indignamos por el nuevo evento de corrupción, pero ya es parte de vivir en un país corrupto. Jorge Cepeda Patterson, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar en este espacio, Sabina. Hablemos de tu tercera novela, tu última novela, Los Usurpadores. Acabas de presentarla en España. ¿Cómo te fue en España? Bueno, me fue muy bien, la verdad, como también presenté las dos anteriores, entonces ya hay un terreno abonado, digamos, y con una lectoría importante, interesante. Sí me costó trabajo a lo largo de 5 o 6 días de entrevistas intensas responder si México iba a sobrevivir al triunfo de Trump, que era la pregunta que todos tenían en los labios. Guardemos el tema Trump Sí, para después. Ahora, en España hay lectores. La sí. gente, todo mundo, lee como parte de su vida semanal. Leen. Eso es una gozada para cualquier autor, ver en un restaurante, en una cafetería, subirse al metro y que 4, 5, 6 personas están embebidas en un libro, en un paisaje que cada vez es más escaso en nuestra geografía, si es que alguna vez lo fue, ¿no? Yo creo que sí hubo un momento, yo me acuerdo en la adolescencia que leíamos La última de Fuentes, El último ensayo de paz, Vuelta cambiaba la opinión pública, discutíamos, claro, éramos eso que se llama los universitarios, pero no es una clase pequeña en nuestro país y sin embargo no veo ese movimiento cultural actualmente. No, no, es difícil. Ahora, a mí sería injusto que yo me quejara. La verdad, he corrido con mucha fortuna con estas tres novelas, que desde luego tratan mucho sobre la realidad política mexicana y en esa medida han encontrado a su lector, ¿no? Y a un lector razonablemente abundante, digamos. Los usurpadores tratan de un golpe de Estado en México al final del sexenio del presidente Prida. ¿Qué tan posible es un golpe de Estado por el ejército? Esto nunca hablamos del ejército como un factor político en nuestro país. Bueno, no es estrictamente un golpe de Estado, es más bien una crisis política que estalla. Lo digo rápido porque sucede en las dos primeras páginas. Ahí arranca la novela con un comando que irrumpe en la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara y asesina a 150 personas, muchas de ellas celebridades, políticos, representantes de Estados Unidos, que es el país invitado, premios Nobel, etcétera, etcétera. Y se convierte en el escándalo mundial, el atentado mayor después de la destrucción de las Torres de Nueva York, y evidentemente sume al Estado mexicano en una crisis de legitimidad política terrible. En ese contexto deviene, digamos, un espacio abierto, un vacío de poder que muchos quieren llenar, ¿no? Contendientes por la presidencia, gobernadores sueltos, el ejército que está incómodo, el crimen Entonces, organizado. solo es una metáfora histérica de lo que sucede a diario en nuestro país. Exactamente. Se ha dicho y con razón que el género de novela policíaca, el género de novela negra o el thriller político no es más que una lupa, una exageración de la realidad para hacerla más visible. Luego sucede que la realidad nos supera, dicho sea de paso. Pero Usurpadores lo que intenta dar cuenta es justamente esta situación que vive México en donde la no emergencia de instituciones que den contrapeso ha abierto un hueco que permite a muchos poderes fácticos pretender una tajada mayor del pastel. Ahora, usurpadores, tanto como los corruptores, igual que Milena, están traducidos a varios idiomas. Tú retratas
este ambiente mexicano donde abunda la corrupción, la transgresión de los límites ilegales. ¿Qué te dicen los lectores y los críticos? ¿Cómo lo ven? ¿Como eso que sucede en ese país remoto llamado México o algo que podría suceder en sus países? Más bien lo segundo, y es mi interpretación, porque en efecto estas novelas han sido traducidas a idiomas que para mí han sido, bueno, tal cual, una sorpresa, el turco, el búlgaro, el noruego, el croata, el chino, además de inglés, italiano, francés, etc. Y entonces me pregunto, ¿cómo lo leerán en Estambul o en Shanghái Ajá. o en Roma? Y mi respuesta es que en realidad no lo están leyendo como historias mexicanas, sino como historias del poder, y que con matices son radiografías de sus propias entramados tras bambalinas. Con ciertos colores distintos. Así es. Es un tema, la corrupción, u- actualmente internacional. Eso es lo que refleja tu novela y lo que se está leyendo en tu novela en otras partes. Absolutamente sí, yo pienso que en este momento es el tema en México. Si hace 6 años el issue, digamos, la prioridad era la inseguridad pública y en algunos otros momentos ha sido la situación crítica económica, yo creo que en este momento es la corrupción, porque ha aumentado en volumen y ha aumentado en cinismo, en impunidad. Y lo que han hecho los gobernadores, más allá de también el gobierno federal, pero sobre todo los gobernadores en los últimos 7 o 8 años, es inédito en el país. Y yo creo que los escándalos han exacerbado absolutamente la tolerancia que habíamos adquirido los mexicanos frente a la corrupción, que ya la considerábamos como una parte sistémica. Y yo creo que hay un umbral que hemos cruzado que hace que ya muchos mexicanos consideremos que es un exceso. Y Ahora, eso eso está pasando en todo el es mundo, un ¿eh? exceso por la cantidad que se está desfalcando al Estado. ¿Es por la cantidad de dinero que se está yendo? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son la cantidad de dinero y el cinismo, la exhibición de la impunidad, de la transgresión, digamos. Escribes, parece que la honestidad en este país ya no escandaliza a nadie. Yo mm, te cambiaría la frase, que sí es totalmente es cierta, también por esta. Parece que el escándalo ante la corrupción es parte de la ceremonia de la corrupción. Cada semana nos indignamos por el nuevo evento de corrupción, pero ya es parte de vivir en un país corrupto. Yo creo que sí, pero también, Sabina, me parece que sí está sucediendo algo con la opinión pública en cuanto a la exasperación. Yo sí creo que se han roto ciertos límites, ciertos umbrales, y sí me parece incluso que el proceso electoral que se nos, bueno, que se aproxima en el 2018, el tema central o el prioritario para la opinión pública va a ser la corrupción. Hay un desencanto, y este sí Claro. es planetario, con respecto a las élites, por la capacidad que han tenido las élites de actuar como cofradía y protegerse unos a otros. Y creo que ya hay un cansancio, ya estamos fatigados, digamos, de esos arreglos, Claro, ¿no? tendrá que venir el cambio desde afuera de este sistema donde hay un pacto amafiado entre todos los partidos, ¿no? Se protegen unos a otros. Pero déjame citarte, escribes, los arreglos políticos terminan lastrando la moral de todos. Acaban creyendo que el que no roba no es porque sea honesto, sino porque es un cobarde. El problema no es que sean corruptos, sino la escala en que lo sean. Y más importante aún, si son aptos o ineptos para la tarea. Ese es el tema de fondo. ¿Cuál puede ser la solución para la corrupción? Lo apuntabas hace unos minutos. Yo veo que la única salida es la presión desde abajo, la presión de la sociedad civil, para exigir la rendición de cuentas, ponerlos contra la pared, convertir los próximos procesos electorales y los regionales en un asunto de transparencia y combate a la corrupción. Como sucedió en los 90, el PRI se vio tan presionado
tan desbordado que obligó al propio PRI a introducir las reformas que a la postre permitirían un cambio de régimen por vía democrática. No fue una graciosa concesión, quiero decir, en los 90 lo que hizo el PRI. Creo que ahora igual con el tema de la corrupción, solo mediante la presión desde abajo, porque me queda claro que arriba está sucediendo justamente lo contrario. Incluso, Sabina, estas instituciones que habíamos conquistado, como las electorales, por ejemplo, con consejeros ciudadanos que sí eran dignos representantes de la sociedad civil, las recuperaron. Sí. Desde luego hay un par de elementos más que respetables, pero el resto ya son cuotas dentro de estos aparatos que supuestamente iban a ser los instituciones representantes de la sociedad civil. Y ahora se las reparten 2 para el PRI, 1 para el PAN, 1,5 para el PRD, qué sé yo. Han ido en sentido contrario, pues, ¿no? Déjame preguntarte sobre Jaime, el dueño del Lemloc, que es una especie de Dios, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, tiene cámaras por todas partes, graba a todo mundo, se mete en los correos, los interviene. ¿Es posible? Es absolutamente posible. ¿Existe Jaime? No existe Jaime como tal, pero sí las facultades que pone... Todo lo que escribes es posible. Todo lo que sí. Fui muy buen interlocutor de un exdirector del CISEN, Guillermo Valdés, y mucho de lo que está ahí es absolutamente posible en términos de las tecnologías actuales. Y cada vez nos enteramos más, ¿no? Bueno, abre un elemento para la política, para la vida en general, pero en especial para la política nuevo. En las recientes elecciones en Estados Unidos, la palabra hackeo ya era como un acuerdo. Ya habían hackers en Rusia interviniendo en la elección y ahora hay quien pone en duda si fue limpia la elección porque se teme que Rusia hackeó unas máquinas electorales. No, y aquí en México hoy en día todo gobernador que se precie monta su unidad de inteligencia cibernética. Buena parte de las filtraciones que se convierten en escándalo en la prensa en realidad son de un rival político sobre otro, sobre esta constructora española que está haciendo negocios y los tomaron en audio. Bueno, eso es el pan cotidiano en este momento y los correos que hacemos. Ahora, regresando a Jaime, como el que hace novela policíaca en México se ve obligado a resolver el gran problema del detective o del que resuelve. En México ya no es posible pensar que un comisario, como un comisario de una novela policíaca norteamericana o europea, va a resolver el crimen, porque aquí no hay un judicial limpio capaz de investigar a sus jefes y llevarlos ante la justicia. Nadie me lo creería, pues. Pero incluso un detective privado tipo Sherlock Holmes en México pues aparecería en una zanja al tercer día de estar haciendo preguntas incómodas, porque no importa cuán inteligente o valiente seas, los poderes que haya sueltos que hay acá lo darían ese resultado. Entonces me tuve que inventar un detective formado por 4 amigos muy destacados en la sociedad mexicana, con distintos recursos cada uno de ellos director de periódico, etc. Y solo este detective colectivo hace posible, verosímil, que puedan enfrentarse a algo como fue el atentado en la FIL con la intención, 2 de ellos estaban presentes ahí, 2 de mis amigos, y enfrentarse a tratar de dilucidar quién está detrás de eso y no morir en el intento, digamos. Jorge Cepeda Patterson, no te vayas. Hablemos ahora sobre el periodismo y la grave crisis del periodismo. Nos vemos el próximo miércoles, amigos.